Buenas, en el día de hoy les vengo a exponer sobre Jeremy Bentham. Jeremy Bentham nació en el 1748 y murió en el 1832. Fue un filósofo inglés teórico del derecho, la figura más importante del utilitarismo, e iniciador del grupo de los llamados filósofos racionales. Fue promotor de las reformas sociales al que prescindieron también James Mill y su hijo Joan Stuart Mill. Fue natural de Londres, fue un niño precoz que a los 3 años sabía latín. Se educó en Oxford y estudió Derecho, que no ejerció como profesión por estar dotado en una voz excesivamente débil, porque prefirió teorizar sobre cuestiones jurídicas, ya que su obra importante fue Introducción a los principios de la moral y de la legislación, que salió en el 1789, en la que trabajó por espacio de 15 años y es también la obra fundamental del utilitarismo, que significa lo útil. Utilitarismo. Este término, que obviamente proviene de la palabra útil, busca cumplir precisamente el significado que le daba Bentham, aquello que resulta del cálculo entre el placer que genera una acción menos el sufrimiento que dicha acción produce en una persona involucrada en ella. Bentham quiso ante todo crear una filosofía que fuera clarificadora y práctica, que pudiera determinar sin abismo de duda las leyes, la psicología humana, los valores que la rigen o la responsabilidad de nuestros actos. La felicidad es identificada por Bentham con el placer y la ausencia de dolor, algo defendido ya en Grecia por Epicuro. Bentham establece que si nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas implicadas, directa o indirectamente, podremos concluir que son buenas acciones. El utilitarismo, al identificar el bien con el resultado de una acción, es una ética teológica del griego teleios, que significa fin o finalidad. Sin embargo, Bentham es consciente de que el mundo no es a blanco y negro. Una misma acción no siempre deduce únicamente dolor, únicamente placer, sino que puede producir ambos. Pensemos. Un ejemplo. En el consumo de drogas, a corto plazo ofrece placer, pero a largo plazo podremos destruirnos la vida, ya que genera cáncer y mala enfermedad. Se hace necesario, por lo tanto, introducir algún tipo de mecanismo que nos permita calcular cuánto placer o dolor va a resultar de llevar a cabo tal cual la acción. Utilidad marginal decreciente. Fue Jeremy Bentham quien acuñó el concepto de utilidad marginal decreciente al explicar que el dinero tiene distintas formas de ser apreciado por un individuo que por otro. ¿En función de qué? Pues en función de que lo que ya tenga la persona en su haber. Dicho más sencillamente, si ganas 1.500 euros al mes y te aumentan el salario un 10%, pasando a ganar 1.650, tu felicidad no será la misma. De hecho, será menor que la de un compañero a quien le suben el sueldo un 10%, si él ganaba 500 euros y ahora recibe 550. ¿Cómo es posible? Pues según Jeremy, porque si ya tenías una situación de bienestar, que este aumento un poquito no es tan satisfactorio como cuando tu situación es regular, pero aumentando ese mismo pedacito llegas a estar casi en el bienestar. Esto tiene una consecuencia muy importante a partir de un punto no importante cuánto ganes de más. Tu felicidad no va a aumentar, no puede aumentar, e incluso hasta cierto punto ese exceso de riqueza empieza a influir de forma negativa en tu bienestar. Implicaciones de las ideas de Bentham. Bentham defendía la filosofía de que, si existían razones especiales, el gobierno debería invertir. Por ejemplo, pensaba que el Estado debería monopolizar la emisión de papel moneda para ahorrarse así los intereses de los préstamos que solicitaba. También debería operar seguros de vida y de anualidad e impuestos sobre herencias, monopolios, etc. Cuando los intereses de las personas están naturalmente en armonía, el Estado debe establecer una armonía de intereses que promueva la mayor felicidad del mayor número de personas. Bentham concluía que el dinero es el instrumento que mide la cantidad de placer o de dolor. Aquellos que no están satisfechos con la precisión de este instrumento deben encontrar algún otro que sea más exacto, o decirle adiós a la política o a la moral. Críticas económicas. Para Bentham reconocía que las evaluaciones del placer y el dolor son subjetivas. Varían de una persona a otra, pero su meta es promover la mayor felicidad para el mayor número de personas
requería hacer comparaciones interpersonales de la utilidad. Esas comparaciones requieren la medición precisa de la utilidad en términos cardinales, es decir, la utilidad debe medirse en unidades que se puedan sumar, restar, multiplicar y dividir, lo mismo que los números cardinales que van del 1 al 10. Bethan eligió el dinero como su unidad de medida cardinal, pero ¿cómo se determina el valor monetario de las cosas placenteras? Por supuesto, muchas cosas se intercambian en el mercado y los precios que se pagan en ellas proporcionan información acerca del valor subjetivo. Cuando un comprador paga 10 euros por un artículo, es de suponer razonablemente que la persona espera que le proporcione un placer con un valor que dé por lo menos ese valor que le produjo, que son 10 euros. Críticas filosóficas y éticas. Los estudiantes de antropología cultural señalan que en una forma u otra la sociedad impone sobre el individuo su sistema de ideas, patrones de comportamiento y una forma de vida. Todas esas ideas desafían el principio de placer y el dolor como la fuerza que guía el comportamiento humano. Por último, varios sistemas éticos también han desafiado el utilitarismo de Bethan. Muchas personas niegan la idea de que cada sociedad y gobierno deben promover la mayor felicidad para el mayor número de personas. Platón enseñaba que el valor de placer está subordinado al de conocimiento y que debe ser producto secundario del logro efectivo. El legado de Bethan a la economía. A medida que avance a lo largo de la historia del pensamiento económico, descubriremos que el análisis económico contemporáneo no depende del limitado. El cálculo de la felicidad de Bethan es el cálculo del dolor y del placer, como una fase filosófica. Hoy la teoría económica toma en cuenta otros motivos y patrones de comportamiento. Además, la mayoría de los economistas modernos rechazan las comparaciones de la utilidad interpersonal. Sin embargo, solo los pocos observadores negarían que una gran parte del pensamiento económico contemporáneo, con una énfasis en la elección racional hecha al comparar los costos y los beneficios, tienen sus raíces firmemente en el concepto del comportamiento humano desarrollado por Jeremy Bethan. Para bien o para mal, la mayoría de los economistas modernos consideran el comportamiento humano como una actividad con un propósito a determinar. Este es todo mi tema, gracias y los dejo con mis compañeros. Les hablaré sobre Jean-Baptiste Say, que nació en 1767 y murió en 1832. Era un francés que popularizó las ideas de Adam Smith en el continente europeo. Su principal obra fue Tratado de Economía Política. Se publicó en 1803. La carrera de Say se vio temporalmente bloqueada debido a Napoleón. Después de la derrota de Napoleón, Say se convirtió en profesor de economía política, después de haber pasado numerosos años dedicado a los negocios. Teoría del valor, costos del monopolio y disposición empresarial. Say se oponía a la teoría del valor del trabajo de la escuela clásica, que pues reemplazó con la oferta y la demanda, y que están reguladas por los costos de producción y la utilidad. Algunos de estos aspectos de su análisis era más avanzado que el de Ricardo. El análisis de Say sobre la oferta y la demanda no incluía el desarrollo de programas que mostraran las relaciones de precio y cantidad, así como lo hizo Marshall. Say contribuyó a la teoría moderna de los costos del monopolio, al señalar que los monopolistas no crean lo que hoy en día se conoce como pérdidas de eficiencia, sino que también utiliza los recursos escasos en su competencia para así obtener sus posiciones de monopolio y protegerlas. También Say contribuyó al pensamiento económico. En la disposición
empresarial como un cuarto factor de la producción junto con los demás, que son tierra, trabajo y capital. La ley de los mercados de Say. La primera declaración de esta idea se puede encontrar en los escritos de Francis Hutcheson, el instructor de Smith. El mismo Smith implicó esta ley. Esta idea fue expresada en forma más amplia o conciso por James Mill en 1808, pero Say también expresó esta idea. Luego Keynes se la atribuyó a él, a lo que esta ley se convirtió en la de Say o en la ley de Say. Y aún así, cuando Malthus, Sismondi y March le desafiaron, esta ley de Say siguió dominando todo el pensamiento económico o el pensamiento económico, hasta que Keynes en 1936 puso de realce o relieve sus puntos débiles. Nassau William Sr. fue el hijo mayor de un clérigo rural que tuvo 10 hijos. En 1825, Sr. se convirtió en el primer profesor de economía en Oxford. El gobierno lo nombró miembro de varias comisiones reales que investigaban problemas sociales muy importantes. En su pensamiento económico se apartó significativamente de la economía clásica y se movió hacia la posición neoclásica que triunfó después de 1870. Economía positiva. Sr. concebía la economía política como una ciencia. Hoy se hace referencia a este tipo de análisis como economía positiva en contraste a la economía normativa, que se interesa en lo que debería ser y utiliza a la economía para defender las políticas públicas. Según Sr., los economistas se deben interesar en el análisis de la producción y distribución de la riqueza, no en la promoción de la felicidad. 4 proposiciones de Sr. Número 1. Principios del ingreso o maximización de la utilidad. Hace referencia a que el hombre desea obtener una riqueza adicional con tan poco sacrificio como sea posible. Número 2. Principio de la población. Esta trata que la población del mundo, en otras palabras, el número de personas que lo habitan, están limitados solo por lo moral o el mal físico, o por el temor de una deficiencia de aquellos artículos de riqueza, que los hábitos de cada clase de sus habitantes la conducen a requerir. Tercer punto. Principio de la acumulación del capital, que los poderes del trabajo o de los otros instrumentos que producen riqueza se pueden incrementar indefinitivamente utilizando sus productos como medio de mejorar la producción. Cuarto punto, que si la capacidad agrícola sigue siendo igual, el trabajo adicional empleado en la tierra dentro de un distrito determinado produce un rendimiento menos proporcionado o, en otras palabras, que aún con cada incremento del trabajo empleado, el rendimiento total se incrementa. Este incremento del rendimiento no está en proporción con el incremento del trabajo. Hablemos del trabajo productivo. Para Sr., la distinción apropiada no era entre trabajo productivo e improductivo, sino más bien entre consumo productivo e improductivo. Esta última categoría incluye consumo de encajes, bordados, joyerías, tabaco, ginebra y cerveza, todo lo cual disminuye la masa de bienes sin contribuir
a la capacidad de los trabajadores para producir. Posiciones políticas. En su larga carrera en la vida política hizo numerosas declaraciones sobre aspectos políticos, sin explicar nunca si sus recomendaciones se ofrecían o no respaldadas por todo el peso de sus teorías económicas. Ley de los pobres. Senior escribió la mayor parte del reporte que resultó en la severa enmienda de la Ley de los pobres en 1834, que buscaba desalentar las solicitudes de ayuda por parte de personas físicamente capaces para trabajar. El acta estableció el principio de que las condiciones de vida de quienes recibían ayuda deberían ser peores que la de los trabajadores más mal pagados. Estas leyes de los pobres estuvieron vigentes durante 70 años. Sindicatos. Entre sus propuestas estaba la prohibición de todas las conspiraciones y restricciones al comercio por parte de los trabajadores, un severo castigo para todas las solicitudes de formar un sindicato y una compensación proveniente de los fondos públicos para las personas que resultaban pensionadas cuando oponían resistencia a los sindicatos. Actas de las fábricas. En 1837, Senior publicó un panfleto en el que se oponía a las actas inglesas de las fábricas, que en esa época limitaban a 12 horas de trabajo en las fábricas en donde empleaban a niños. Al calcular el efecto económico de un día de trabajo más corto, no tomaban en consideración la reducción de los desembolsos para que la materia prima, la calefacción e iluminación y la depreciación se desembolsaran. Hola, mi nombre es Yeira Molina y yo les vengo a hablar de John Stuart Mill. Fue el economista más representativo de la escuela clásica desde la muerte de Ricardo en 1823. Mill hizo algunas contribuciones significativas y sistematizó todo el conjunto de pensamientos económicos de sus predecesores. La escuela clásica ya estaba en decadencia durante los años maduros de Mill. Antes de su muerte, la economía neoclásica ya había aparecido en escena para desplazar finalmente a sus antepasados clásicos. La obra más importante de Mill fue Principios de la economía política y fue publicada en 1848 y reimpresa en Estados Unidos hasta 1920. Fue el primer libro en esta materia. Por lo menos hasta la publicación de Principios de Economía de Alfred Marshall en 1890. Stuart Mill defendió fervientemente sus ideas al respecto de la libertad de expresión y sobre la libertad y principios de daño. Sobre esta última estipula que toda persona tiene derecho a ser libre en su accionar y expresar siempre y cuando éste no genere un daño a los demás. Intentó convertir la ética y la moral en ciencia positiva como único modo de realización de las transformaciones sociales y de las consecuciones de la felicidad colectiva. Sus obras más significativas fueron Principios de Economía Política en 1848 y Sobre la Libertad y la Religión en 1859. Mill sostiene que uno debe actuar para la realización de la mayor felicidad al mayor número de personas dentro de lo razonable. Por otro lado, Mill siguió con la idea de que la igualdad de los derechos de las mujeres también beneficia a los hombres. En el primer libro, Mill analizó los tres factores productivos: tierra, trabajo y capital. ¿Cuáles son los obstáculos para un incremento de la producción? La falta de trabajo no es uno de ellos, decía Mill, porque la población se podía incrementar geométricamente. En el segundo libro, Distribución, Mill empezó con la famosa Declaración Trascendental.
Las leyes y condiciones de la población de la riqueza comparten el carácter de las verdades físicas. No hay nada opcional ni arbitrario en ella, no sucede lo mismo con la población de la riqueza. Eso es exclusivamente un asunto de las instituciones humanas. Mill acerca del fondo de los salarios. John Stuart Mill indicaba en su obra Principios de la Economía Política que los sueldos dependen de la oferta y demanda de trabajo, de manera que la demanda la formulan los dueños del capital y la oferta el número de personas en condiciones de trabajar. Aceptaba la noción del fondo de los salarios. Los salarios, decía, sobre todo que dependen de la demanda o de la oferta de trabajo. La demanda de trabajo depende de aquella parte de la capital apartada para el pago de los salarios. La oferta depende del número de personas que buscan trabajo. Por otra parte, en los principios del titulado, en uno de sus principios titulado El intercambio, Mill declaró confiadamente lo siguiente: por fortuna, no hay nada en las leyes del valor que quede para que lo aclare el escritor presente o futuro. El valor de un bien no puede aumentar a un nivel más alto que el valor estimado para el cliente. Mill tenía una comprensión definitiva en las curvas de oferta y de demanda, de la elasticidad de la oferta y de la demanda.